quiero que saludemos, por favor, al profesor Paul Rodríguez. Profe, gracias por estar en W Radio Investiga y qué pena que lo tuve ahí esperando bastante tiempo. Y bueno, usted es todo un experto en cómo funciona el sistema de salud de los colombianos. Y bueno, ¿cómo le pareció este entramado que revelamos, el laberinto en donde se pierden los recursos del sistema de salud de los colombianos? Bueno, pues es realmente terrible. Es de las cosas que viendo en este momento del sistema sin dinero, las personas sufriendo para conseguir un medicamento, pues ver que el dinero termina en otros lugares, pues realmente da duro. Y sobre todo nos pone a pensar mucho en qué podría pasar si cambiamos el esquema, el funcionamiento del sistema. O sea, todas estas cosas han ocurrido con, digamos, a pesar de la existencia de pesos contrapesos entre EPS y prestadores, etcétera. Un poco este cambio en el diseño del FOMAC, que desde muchos, digamos, muchos investigadores y académicos estamos diciendo, pues hacía más probable que ocurrieran cosas en cierta forma, pues ayuda a pensar que podría pasar algo en general con el sistema como un todo. O sea, como ampliar este mundo de Ecosalud hacia todo el resto del sistema. ¿Por qué? Porque al perder las EPS, la capacidad, digamos, o el incentivo a evitar que el dinero se fugue en manos de los prestadores, que es buena parte de la tarea de las EPS, no por quería, sino porque su incentivo justamente es a tratar de contener el mal uso del sistema, a veces un poco en exceso, pues esta clase de cosas puede pasar más fácil, ¿no? Entonces eso asusta en buena medida. Ahí volvió profe Juan Pablo que había Hola, profesor. desaparecido. Desde, como está al otro lado. Desaparecí como los recursos de la salud. De la salud. Fue una actuación, fue un performance. Juan Pablo, justamente le estaba preguntando al profesor Paul Rodríguez, profesor economista de la Universidad del Rosario, pues cómo le quedaba el ojo con esta investigación y él me dice que le preocupa incluso que en la nueva reforma a la salud va a pasar algo similar con la ADRES, que es lo que pasó con el FOMAC, que entonces van a ser unos pequeños, un montón de prestadores y el control va a ser muy difícil. ¿Es así, profe? Sí, sí, ciertamente, eso es lo que es difícil. O sea, hoy en día, acá ustedes mostraron qué pasa a pesar de tener estos esquemas, controlando cada elemento que está detrás, ¿no? Controlando parte en la super, controlando parte en quien hace, digamos, la contratación, pero al, digamos, fragmentarse completamente la operación de los contratos, pues es mucho más fácil crear empresas de papel, eso es indudable. Sí, Juan Pablo. Que de hecho, Paula, eso es lo que vemos con la historia de las IPS de papel, que terminan cobrándole a la ADRES directamente lo correspondiente a supuestos pacientes que no existen, que han sido víctimas de accidentes de tránsito. Pero mire, profesor Paul, es que hablando de ese proceso de fragmentación, ¿podría o no podría ser más sencillo o más responsable en términos financieros y fiscales el que se estableciera un sistema o un software, un programa que solamente que haga el seguimiento permanente a este tipo de pagos? Porque es que uno creería que un sistema centralizado en donde se manejen las fórmulas médicas, los tratamientos, en fin, todo esto, pues justamente podría llevar a que haya un verdadero control y que no termine siendo algo como tan disperso y como tan etéreo el universo de la salud. Claro, esa es una deuda que tiene el sistema hace mucho y es lograr una completa interoperabilidad de los sistemas de información. Y es parte de las cosas que, digamos, que el gobierno resaltaba en estas últimas discusiones sobre la OPC, sobre la confianza en la información. ¿Qué ocurre? Digamos, se necesita, hay como el sistema tiene una buena información en general, digamos, se puede saber con mucho detalle qué ocurre con una factura durante un tiempo, pero se puede saber 5 años después. Ese es el gran problema, es muy difícil rastrear, digamos, en tiempo real las cosas que ocurren. Es muy caro llegar a, digamos, a un sistema de información con la calidad que se sugiere, es lo ideal, pero es supremamente caro. Pero hay cosas que se puede hacer en la mitad, digamos. Hay ejercicios en los cuales
mismo Ministerio de Hacienda financiado al IETS y otras entidades, para que miren cuando hay picos raros de gastos. Sí. Entonces, cosas como, por ejemplo, en su momento el cartel de la hemofilia, esos son detectados a punta de encontrar anomalías en términos de la información de gastos. Que eso esté un poco más automatizado y rutinario entre las operaciones del ministerio y los super es la idea. Bueno, pues, profe Paul Rodríguez de la Universidad del Rosario, gracias por conectarse a esta hora en W Radio Investiga. Y Juan Pablo, nos escribe también el profesor Víctor Hugo Acosta, que hace parte del magisterio. Lo tenemos justamente a esta hora. Y el profe Víctor fue el que nos hizo llegar esa factura en donde le dicen que no están los medicamentos y que el cliente es la fiduprevisora. Profe, acabamos de desmenuzar toda la denuncia del laberinto en donde se pierden los recursos del sistema de salud y usted me dice, es totalmente cierto, yo estoy aquí, no recibimos los medicamentos. Cuéntenos rápidamente cómo está la situación de los profes. Pues bueno, ese es un tema que también le hemos seguido muy en detalle desde que advertimos 2 meses antes de que iniciara el modelo, lo hemos seguido muy en detalle y ese tema realmente es un paseo de la muerte, es decir, tenemos casos por montones. De hecho, yo acabo de salir de cita y aquí hay un lío muy grave. Primero, desnaturalizaron eso porque termina usted volteando por toda la ciudad. Si es usted un paciente, una persona pensionada, pues tiene que voltear por la ciudad e intentar conseguir un medicamento. Segundo, esto no tiene controles de absolutamente nada, es decir, usted puede ir a pedir mañana, ayer hubiera podido pedir paralelamente 2 medicamentos en las 2 farmacias que da, en Evediza y en Medivalle, y perfectamente se hubiera podido hacer, porque eso no tiene control de ningún tipo. Y entonces nosotros encontramos en esta situación que se perdió pues la exclusividad, que era que tenía algo que tenía el magisterio. Aquí pareciera que se está gastando a manos llenas y el tema del servicio en últimas cada vez son malos ejemplos, incluso gente que creemos y la misma familia presume que se murió por este sistema de salud nuevo, de politiquería y clientelismo e improvisación. Pero digamos que lo que demuestra esa farmacia es que ni siquiera amoxicilina y acetaminofén hay en las farmacias de los negocios que entregaron, y eso se vuelve una cosa muy indignante. Profesor Víctor Hugo, pero yo quisiera que nos detuviéramos en algo que me parece clave, porque imagínense, ya casi va a ser un año que arrancó la implementación de este nuevo sistema de salud para los profesores, que sin duda, mire, le habla un hijo de una profesora. Yo soy hijo de una profesora del distrito, de Bogotá. Yo tuve que vivirlo, yo lo conocí, yo supe cómo funciona eso, y es un desastre. ¿Eso mejoró con el cambio que se hizo o sencillamente es como un bello maquillaje? Porque tengo entendido que de todas formas ahora sí los pueden atender a ustedes en las grandes clínicas y hospitales del país, o eso no es tan así. Pues vea, lo que pasa es que este gobierno tuvo la capacidad de empeorar lo malo y eso pues ya es un mérito gigante. Realmente nosotros veníamos con muchas dificultades, pero en aras de discusión las cosas habían mejorado mucho y teníamos por lo menos a quién hacerle el reclamo en un tema centralizado. Lo que está sucediendo ahora es que no hay quien responde. Y voy a recordar esta anécdota, Juan Pablo y Paula. 2 meses antes de iniciarse el modelo, el ministro hacía la pregunta de Pambelé, ministro de Salud, en el plenario de FECODE y dijo, no, ustedes ahora, ¿qué quieren? ¿La clínica Valle de Lili o otra clínica ahí mala en Cali? Y obviamente el que no dijera la clínica Valle de Lili era que era, obviamente es el mejor rico que pobre, como decía Pambelé, pero a la hora de la verdad eso no terminó siendo cierto, porque la exclusividad permitía a usted tener una atención en un sitio. Ahora usted, por ejemplo, urgencias, va al hospital de Caldas, le dicen que está colapsado, va al otro sitio que está colapsado y termina usted sin ningún tipo de atención. O lo mismo con un red de prestador, por ejemplo, de oncología al inicio. No vaya hasta el sitio, no, ese sitio está cerrado, de hecho, como pasó con oncólogos del Caribe. Pase usted a otro sitio, es decir, es una falsa escogencia, es decir, es un tema de mentiritas, porque tiene usted supuestamente tanta oferta que al final no tiene mucha. Por ejemplo, en medicamentos, hasta ayer teníamos Medivalle, Evediza y Farmaz. Farmaz cerrado que dejó la vaina en el aire, usted tenía 3, pero usted se podía dar la vuelta por las 3 y terminaba con pendientes en los 3 sitios. Es decir, y vale la pena decir, huelga decir aquí, Paula, que Evediza
es una de las empresas, de las IPS que aparecen dentro de este listado, que es una distribuidora de medicamentos, una farmacia, que tiene una red muy, muy importante, pero que fíjese usted, ¿para qué sirve tener una gran red si no va a ofrecer lo que tiene que ofrecer, que son los medicamentos que se necesitan? Los medicamentos esenciales, no estamos hablando de cosas traídas de la NASA. ¿Para qué? Sí. Ah, ahí va la pregunta. ¿Y entonces por qué le giran tanta plata? Es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y por eso hay que ir hasta el comienzo de esta historia. Porque, Paula, uno no debe olvidar que todo arrancó por el nombramiento de dos personas. Mauricio Marín como presidente de la fiduprevisora, delegado del partido de la U, y la señora Carolina... Daniel Andrade, perdón. Daniel Andrade, vicepresidenta de la fiduprevisora, que fue la que facilitó el flujo de recursos para alimentar este monstruo que se llama Venum Investment y que no sabemos quiénes están detrás de él. Y bueno, profe, ya para dejarlo ir, porque sé que está ahí ocupado, hay un software, como diría el presidente, software, que costó 46 mil millones de pesos. Se lo entregaron a Jaime Rocha, que es un súper amigo y socio de John Mauricio Marín, porque viene del Fondo de Pasivos de Ferrocarriles, vienen trabajando de tiempo atrás. ¿Cómo a usted sí le sirve ese software? Usted todo el tiempo está poniendo que es que no puedo entrar. ¿Puede hacer lo básico? Explíqueme si es un software tan maravilloso. Vean, no, lo que parte del lío que tenemos es que esto como se lo entregaron fue a amiguetes, entonces Farmada un amiguete, la fiduprevisora otro amiguete político. Por eso cuando alguien dice, el mismo gobierno dice, es que eso es culpa de la fiduprevisora, no, la fiduprevisora la maneja él, el FOMAG en sus mayorías la maneja él. Y el software es lo mismo. Ese realmente es un software, perdóname la palabra chimbo, porque eso realmente resuelve un tema de autorizaciones que usted las carga ahí, resuelve el tema de afiliación, eso realmente es una cosa que no es del otro mundo. O sea, ahí no hay una cosa maravillosa. Yo de hecho les puedo mandar videos que grabo y ahí hay 4 cosas que se pueden resolver por ahí. Pero realmente el problema del software es que es insuficiente para valer eso. Es decir, unos amigos míos acá, profesores de colegio que son genios en programación, se deben lavar los bigotes por un contrato así sea de 20 millones de pesos por un software así. Pero el problema no es solamente el software, sino que en la práctica, en la realidad, o no hay contratos, por ejemplo, nosotros no tenemos contrato con el hospital infantil, ¿sí? Y en la práctica los servicios no se prestan. Entonces, no solamente el software es insuficiente, eso no tiene nada de ciencia, no es del otro mundo, sino que además de eso, en la realidad, en la práctica, la mayoría de cosas usted las tiene que hacer presencial en las instalaciones del POMAC. Y les digo una cosa, eso sí que ha aumentado y es una cosa que le tienen que echar ojo. Revisen cuántas oficinas nuevas hay del POMAC en el país, con sueldos millonarios de los funcionarios, con 30, 40 funcionarios en ciudades pequeñas como esta, sin que esas entidades, porque usted les dice, venga, doctores, ¿cómo vamos a resolver el tema de un contrato con el hospital de hospital infantil? No, eso lo resuelve lo nacional, es decir, que en la práctica no resuelven nada, pero sí están en un tema jugoso de burocracia. Claro, profe, eso sí también lo habíamos escuchado y es que son como que empezaron a beneficiar solo a unas clínicas y hospitales y aunque a ustedes les dijeron que iban a tener, mejor dicho, podían estar en los mejores hospitales del país, lo cierto es que, como usted lo dice, en la realidad hay la mayoría, pues hay unos que no tienen contrato. Usted vaya a donde pensó que lo iban a atender y le dicen, no, acá no lo vamos a recibir. ¿Es así? Sí, por ejemplo, muchos pacientes de los que me escuchan, el centro neurológico de Caldas, pacientes con serias dificultades ahí. Es una paciente que le tienen que aplicar una toxina para evitar que su cuello se vaya para el lado. Y si no se la aplican, le tienen que, bueno, una situación dificilísima. No hay contrato con el centro neurológico. Entonces busque a ver con quién, a ver dónde se la aplican y consiga una cita. Y de ese caso por montones. Le voy a decir una cosa para lo básico del retroceso, Paula. El caso mío, para mencionar lo que en estas vueltas estoy. Antes teníamos una clínica pequeña exclusiva para el magisterio que se llamaba Santana, sobre las cuales teníamos miles de críticas. Pero ahí íbamos, y si había riesgo posible de un infarto, de una vez le hacían el electro en ese sitio. Ahora, o en Avidanti, bueno, en cualquier otro sitio. Ahora de la cita, salí ayer a mediodía, volteé 5 horas para los medicamentos
la mitad no estaban, y el electro apenas salió para el día de hoy, como urgencia. Solamente hace media hora supe que no estaba infartado. Pero qué tal que si estuviera infartado hubieran pasado mucho más de 24 horas y uno volteando por la ciudad entre medicamentos y lo demás. Esto es un tema que el gobierno nacional nos metió en este lío, y es el gobierno nacional y las mayorías del comité ejecutivo de FECODE quienes tienen que tomar medidas en serio para solucionar esto. Menos politiquería, menos cuenta, menos cuentos de saboteo y más soluciones. Bueno, pues profe Víctor Hugo Acosta, profesor que está en Caldas, que siempre está ahí pues denunciando todo lo que sucede, no solo en este nuevo modelo de salud, sino siempre está ahí pendiente de qué sucede con la salud de los maestros. Profe, estamos atentos a lo que suceda. Usted nos había mencionado que ya algunos pacientes al parecer pues han fallecido resultado de todo este paseo de la muerte, así que muchas gracias y por supuesto estamos atentos a lo que nos tenga que decir sobre este nuevo modelo de salud del magisterio. Sí, seguimos atentos. Nosotros, pues por supuesto, exigíamos siempre cuando estaba el operador antes Cosmiter, que sobre eso sí queremos, hablamos en otro momento. Nosotros exigíamos mejoras y queremos mejoras, pero no este salto para atrás que nos pegaron en este nuevo modelo.